¿Alguna vez te has preguntado cómo serían los coches si la imaginación no tuviera límites? Prepárate para un viaje emocionante mientras exploramos los 10 coches concepto americanos más increíbles y sorprendentes jamás creados. Estos vehículos no son solo máquinas, son visiones audaces de un futuro que desafía la realidad. Cada uno de ellos cuenta una historia de innovación, creatividad y el deseo incesante de redefinir lo que es posible. ¿Estás listo para descubrir qué maravillas automotrices nos esperan? Prepárate para sorprenderte y comencemos esta lista increíble. 1953 GM Firebird 1XP21. En los años 50, Estados Unidos estaba inmerso en la carrera tecnológica de la era del jet y el espacio, donde la innovación era la palabra clave. General Motors, una de las gigantes automotrices de la época, estaba decidida a mostrar al mundo que el futuro de los automóviles podría ser tan emocionante como el de los aviones a reacción. Fue en este escenario que nació el Firebird 1XP21, una visión audaz de lo que el transporte personal podría llegar a ser. Harley Earl, el legendario jefe de diseño de GM, fue el cerebro detrás de esta increíble creación. Inspirado por los cazas a reacción que dominaban los cielos, Earl quería crear un coche que incorporara esa sensación de velocidad y modernidad. La idea era no solo explorar nuevas tecnologías, sino también capturar la imaginación del público y demostrar el compromiso de GM con la innovación. El Firebird fue el primer coche en ser impulsado por una turbina de gas, una tecnología que prometía potencia y eficiencia superiores a los motores convencionales. La turbina de gas era capaz de producir alrededor de 370 caballos de fuerza, una hazaña impresionante para la época. Sin embargo, la complejidad y el costo asociados a la tecnología de turbina de gas significaban que nunca se volvería práctica para la producción en masa. Además de la tecnología, el diseño del Firebird era revolucionario. Con una carrocería puntiaguda, aleta trasera y una cabina similar a la de un avión, el coche parecía estar siempre listo para despegar. Este diseño no era solo estético, también simbolizaba la fusión entre el mundo automotriz y la tecnología aeroespacial. El Firebird 1 fue presentado en el Motorama de GM en 1953, un evento que servía como escaparate para las innovaciones más audaces de la empresa. Aunque el coche nunca fue producido para el público, cumplió su propósito de inspirar y desafiar las percepciones de lo que un automóvil podría ser. 1954 Ford FX Atmos. Vamos a embarcarnos en la fascinante historia de este increíble Ford, un coche concepto que encapsula la audacia y el espíritu visionario de los años 50. Imagínate en la época, cuando la carrera espacial estaba comenzando y la ciencia ficción capturaba la imaginación del público. Era un momento en que todo parecía posible, y Ford quería traducir esa sensación de maravilla e innovación en un coche. El FX Atmos, presentado en 1954, parecía haber salido directamente de una película futurista. Con una cabina tipo burbuja de vidrio, el coche ofrecía una vista panorámica del mundo alrededor, casi como si el conductor estuviera en una nave espacial. Esta burbuja no era solo una elección estética, sino que simbolizaba la idea de que el futuro sería transparente, abierto y lleno de posibilidades. Las enormes alas traseras no eran solo para exhibición, representaban la ambición de volar, de alcanzar nuevas alturas, tanto literal como metafóricamente. En esa época, los diseñadores estaban encantados con la idea de que los coches podrían convertirse en algo más que simples medios de transporte, tal vez incluso cruzar el límite entre la tierra y el cielo. Junto a su diseño futurista y características innovadoras, también tenía un enfoque único en cuanto a su motorización. Aunque el coche nunca estuvo destinado a la producción en masa, fue concebido para ser equipado con un motor V8, una elección que reflejaba el deseo de combinar potencia con el futurismo de su diseño. En esa época, los motores V8 eran sinónimo de rendimiento robusto y eficiencia, características que Ford quería asociar a este concepto innovador. Dentro del Atmos, la ausencia de un volante convencional era una declaración audaz. En su lugar, el coche presentaba controles similares a los de un avión, sugiriendo que la conducción podría ser una experiencia más parecida a pilotar un caza a reacción. Esta elección de diseño era una forma de desafiar las normas y provocar al público a imaginar un futuro donde la tecnología redefiniría la interacción humana con las máquinas. La creación del Ford FX Atmos no fue solo sobre mostrar lo que era posible en términos de diseño y tecnología, fue sobre inspirar. Inspirar a una generación a soñar en grande, a ver los coches no solo como vehículos, sino como plataformas para la innovación y la expresión creativa. 1951 Buick Le Sabre. Este es un coche concepto que no solo llamó la atención con su diseño, sino que también redefinió lo que se podía esperar de la tecnología automotriz. Imagina estar en los años 50, una época en la que el futuro parecía estar a la vuelta de la esquina, y Buick estaba decidida a liderar el camino con innovaciones que parecían sacadas de un cuento de ficción.
El Buick LeSabre fue el resultado de la visión de Harley Earl, el legendario diseñador de General Motors. Quería crear un coche que no solo pareciera futurista, sino que también ofreciera funcionalidades que fueran más allá de la imaginación de la época. Así nació el LeSabre, un vehículo tan llamativo como sus tecnologías. Una de las innovaciones más notables del coche fue su parabrisas panorámico, una característica que proporcionaba a los conductores una visión amplia y despejada de la carretera. Esta innovación no era solo estética, simbolizaba la apertura a nuevas posibilidades y una nueva era de diseño automotriz. Pero lo que realmente capturó la imaginación de todos fue el sistema automático de capota convertible del LeSabre. Equipado con sensores que detectaban la lluvia, el coche podía cerrar su capota automáticamente, protegiendo a los ocupantes sin que tuvieran que mover un dedo. Esta característica era una verdadera hazaña de ingeniería en la época y mostró cómo la tecnología podía usarse para mejorar la experiencia de conducción. Bajo el capó, estaba impulsado por un motor V8 sobrealimentado, que ofrecía la potencia y el rendimiento que combinaban perfectamente con su diseño audaz. El motor no solo representaba la fuerza bruta, sino también la sofisticación y el avance tecnológico que Buick quería transmitir. El diseño del LeSabre, con sus líneas elegantes y detalles cromados, era una declaración de estilo e innovación. Parecía estar siempre en movimiento, incluso cuando estaba parado, capturando la esencia de una era que estaba constantemente mirando hacia el futuro. 1955 Lincoln Futura. Vamos a explorar el fascinante mundo del Lincoln Futura, un coche concepto que no solo capturó la imaginación de muchos, sino que también allanó el camino para el icónico Batmóvil de los años 60. Imagina estar en los años 50, un periodo en el que la extravagancia era la norma del día. El Lincoln Futura, con su cabina doble en forma de burbuja, parecía haber salido directamente de una película de ciencia ficción. Estas burbujas de vidrio, además de ofrecer una vista panorámica, daban al coche una apariencia de nave espacial, desafiando las normas del diseño automotriz tradicional. Era como si el futuro nos invitara a mirar más allá del horizonte, hacia un mundo donde los coches eran más que simples vehículos. Las aletas traseras acentuadas del Futura eran una declaración audaz de estilo, capturando la esencia del futurismo de los años 50. Simbolizaban un deseo de innovación, de romper con el pasado y abrazar una nueva era de diseño automotriz. El proyecto del Futura fue liderado por Bill Smith y su equipo, quienes querían crear algo verdaderamente revolucionario. Y lo lograron. El diseño del Futura era tan impresionante que, años después, fue transformado en el Batmóvil para la serie de televisión Batman de los años 60, solidificando su lugar en la historia automovilística y cultural. En el corazón del Futura había un motor V8 de 6 litros, que ofrecía una potencia robusta para combinar con su apariencia futurista. Este motor era capaz de producir alrededor de 300 caballos de fuerza, asegurando que el rendimiento del coche fuera tan impresionante como su diseño. El Futura no era solo una visión del futuro en términos de estilo, también prometía un rendimiento a la altura de su apariencia. 1959 Cadillac Cyclone. Este es un coche concepto que encapsuló perfectamente la fascinación de los años 50 por la era espacial y las innovaciones futuristas. Imagina un tiempo en el que el espacio era la última frontera y los automóviles comenzaban a reflejar esta nueva y emocionante era de descubrimientos. El Cyclone fue diseñado para ser una vitrina de las tecnologías y el diseño que General Motors imaginaba para el futuro. Con su parachoques frontal en forma de conos de cohetes, parecía listo para despegar en cualquier momento. Estos conos no eran solo una elección estética, albergaban sensores de radar que formaban parte de un sistema de seguridad innovador, diseñado para alertar al conductor sobre objetos cercanos. La cabina en forma de burbuja del Cyclone era un testimonio del diseño futurista que dominaba la época. Hecha de vidrio, la burbuja proporcionaba una visión de 360 grados, dando al conductor la sensación de estar en una cápsula espacial. Esta elección de diseño no solo simbolizaba la transparencia y apertura del futuro, sino que también reflejaba la obsesión de la época con la tecnología aeroespacial. Estaba impulsado por un motor V8 de 6,4 litros, que ofrecía la potencia necesaria para un coche que parecía tan avanzado. Aunque el enfoque principal del Cyclone era su diseño y sus innovaciones tecnológicas, la elección del motor aseguraba que también tuviera el rendimiento para impresionar. Además de su diseño llamativo, estas innovaciones mostraban el compromiso de Cadillac de liderar el camino hacia el futuro de la automatización y el diseño automotriz. Y amigos, si están disfrutando de este viaje por el mundo de los coches concepto más increíbles jamás creados, no olviden dejar un me gusta para ayudarnos a seguir trayendo contenidos fascinantes como este. Y si aún no están suscritos al canal, suscríbanse ahora para no perderse ninguna novedad sobre el universo automotriz y mucho más. Vamos juntos a explorar el futuro sobre ruedas. 1957 Studebaker Astral.
Vamos a explorar el fascinante mundo del Astral, un coche concepto que llevó la idea de diseño futurista a un nivel totalmente nuevo. Imagina un vehículo que parece haber salido directamente de una galaxia distante, desafiando todas las convenciones del diseño automotriz tradicional. Este era, sin duda, uno de los conceptos más excéntricos y experimentales jamás creados. Con una única rueda central, parecía más una nave espacial lista para despegar que un coche que verías en las calles. Esta rueda única fue un intento audaz de explorar nuevas formas de movilidad, simbolizando la búsqueda incesante de innovación y la ruptura con el pasado. El techo en forma de disco del Astral reforzaba aún más su apariencia de otro mundo. Diseñado para parecer una cápsula espacial, el techo ofrecía una vista panorámica y representaba la fascinación de la época con la era espacial y la exploración de lo desconocido. Era como si nos invitara a imaginar un futuro donde los coches no solo nos transportaran, sino que también nos inspiraran a soñar en grande. Además de su diseño único, incorporaba varias ideas de seguridad y tecnología que estaban muy por delante de su tiempo. Fue diseñado para ser impulsado por energía nuclear, una idea que, aunque no práctica, reflejaba el optimismo y la creencia en la tecnología que caracterizaban los años 50. El Studebaker Astral no fue solo un ejercicio de creatividad, fue una declaración audaz sobre lo que el futuro podría ser. 1956 Packard Predictor. Este fue un coche concepto que simbolizó una visión avanzada de lujo y tecnología, capturando la esencia de lo que Packard imaginaba para el futuro de los automóviles. El Packard Predictor fue una declaración audaz de estilo e innovación, incorporando características que muchos consideraban adelantadas a su tiempo. El techo rígido retráctil era una maravilla de la ingeniería, permitiendo que el coche se transformara de un coupé cerrado a un convertible con solo presionar un botón. Esta característica no solo era estética, ofrecía a los conductores una nueva experiencia de libertad y versatilidad. Los faros ocultos del Predictor eran otra innovación que demostraba el compromiso de Packard con la aerodinámica y el diseño limpio. Cuando no estaban en uso, los faros desaparecían elegantemente en la carrocería, creando una apariencia suave y continua que era tanto funcional como futurista. Las puertas suicidas, que se abrían en direcciones opuestas, no eran solo un truco de diseño, ofrecían una entrada y salida más elegantes y accesibles, destacando el enfoque en el lujo y la conveniencia. Esta característica, junto con el interior lujoso, reforzaba el mensaje de que el Predictor era un coche para aquellos que buscaban lo máximo en confort y estilo. El Packard Predictor, como muchos coches concepto de la época, era más una vitrina de diseño e innovación que un vehículo funcional destinado a la producción. Sin embargo, estaba equipado con un motor V8, característico de los coches de lujo de Packard en ese momento. El Predictor no fue solo un ejercicio de diseño, fue una visión de lo que se podría lograr cuando la innovación se coloca en el centro del proceso creativo. Aunque Packard no sobrevivió para ver muchos de sus conceptos convertirse en realidad, el Predictor sigue siendo una inspiración, recordándonos el potencial ilimitado de la innovación automotriz. 1953 Ford X100. Este coche concepto representó el auge de la innovación y la experimentación tecnológica de Ford en los años 50. Imagina un tiempo en que la tecnología comenzaba a transformar la manera en que vivíamos, y Ford estaba decidida a mostrar cómo esto podría reflejarse en los automóviles. El X100 no era solo un coche, era un laboratorio sobre ruedas, equipado con 50 tecnologías experimentales que desafiaban las convenciones automotrices de la época. Entre sus innovaciones más notables estaban el control climático, que permitía a los ocupantes ajustar la temperatura interna del vehículo, y los asientos calefactados, un lujo que hoy consideramos común, pero que en ese momento era revolucionario. El diseño del coche fue fuertemente inspirado en aeronaves, reflejando la obsesión de la época con la aviación y el futurismo. Con líneas aerodinámicas y detalles que recordaban a las aeronaves, parecía listo para despegar, capturando la imaginación de todos los que lo veían. El Ford X100 era un verdadero precursor de lo que hoy llamamos coche inteligente. Una de sus características más intrigantes era el sistema de comunicación interna, que permitía a los pasajeros comunicarse fácilmente, una innovación que prefiguraba los sistemas de intercomunicación modernos. Además, presentaba un sistema de iluminación interior que ajustaba automáticamente la intensidad según la luz ambiente, proporcionando confort visual en todas las condiciones de conducción. Otro aspecto fascinante era el uso de materiales y técnicas de construcción avanzadas para la época. Ford exploró el uso de nuevos compuestos y aleaciones ligeras para mejorar la eficiencia y el rendimiento del coche, reflejando un enfoque innovador que buscaba no solo mejorar la experiencia de conducción, sino también anticipar las tendencias futuras en la fabricación de automóviles. Estas innovaciones tecnológicas y de diseño del Ford X100 no solo capturaron la imaginación del público de la época, sino que también establecieron un estándar para lo que los coches podrían llegar a ser, inspirando a generaciones de ingenieros y diseñadores a pensar más allá de las limitaciones convencionales.
1956 Chrysler Norseman. Vamos a explorar la fascinante y trágica historia del Chrysler Norseman, un coche concepto que prometía ser una verdadera obra maestra de la ingeniería y el diseño automotriz. Imagina un vehículo que no solo capturaba la esencia del lujo y la innovación, sino que también representaba el auge de la colaboración internacional entre diseñadores y fabricantes. El Norseman fue diseñado por la legendaria casa de diseño italiana Ghia, conocida por sus creaciones elegantes e innovadoras. El coche presentaba un aspecto aerodinámico y sofisticado, con un techo flotante sin pilares visibles, una hazaña de ingeniería que desafiaba las normas tradicionales de diseño automotriz. Este techo parecía mágicamente suspendido, ofreciendo una vista limpia y continua y simbolizando la búsqueda de nuevas fronteras en el diseño. El interior era igualmente impresionante, diseñado para ofrecer lo máximo en lujo y confort, reflejando la visión de Chrysler de un futuro donde la tecnología y el estilo caminaban de la mano. Cada detalle fue cuidadosamente considerado, desde los materiales de alta calidad hasta las innovaciones que prometían redefinir la experiencia de conducir. Desafortunadamente, el destino del Norseman fue sellado antes de que pudiera ser exhibido al mundo. El prototipo estaba a bordo del barco Andrea Doria, en camino a los Estados Unidos, cuando el barco colisionó con el SS Stockholm y se hundió en 1956. Este trágico evento, a menudo referido como el Titanic de los años 50, resultó en la pérdida del Norseman, que nunca llegó a ser visto por el público. El Chrysler Norseman permanece en la memoria como un símbolo de lo que podría haber sido, una obra maestra perdida que continúa inspirando diseñadores y entusiastas de automóviles. 1958 GM Firebird 3. Vamos a transportarnos al final de los años 50 y explorar al hermano menor de la línea Firebird, este coche que parecía más una nave espacial que un vehículo terrestre. Imagina un periodo en el que la carrera espacial estaba en su apogeo y General Motors quería capturar esa emoción y traducirla en un coche que desafiaba todas las convenciones. El Firebird 3 fue la culminación de una serie de conceptos que GM desarrolló a lo largo de los años 50, cada uno más audaz que el anterior. Este modelo en particular era una verdadera declaración de futurismo, con múltiples aletas que no solo eran estéticas, sino también funcionales, ayudando a la estabilidad del vehículo a altas velocidades. Estas aletas, junto con el diseño aerodinámico, daban a este coche una apariencia de estar listo para despegar. El interior era igualmente impresionante, con un diseño completamente futurista que parecía salido de una película espacial. En lugar de un volante tradicional, el coche se controlaba con joysticks, una innovación que desafiaba la forma en que pensamos sobre la conducción. Esta elección de diseño no solo simbolizaba el futuro de la interacción hombre-máquina, sino que también reflejaba la creencia de la época de que la tecnología podría transformar todos los aspectos de la vida cotidiana. Bajo el capó, estaba impulsado por una turbina de gas, una tecnología que GM estaba explorando como una alternativa a los motores convencionales. Esta elección de motorización era parte del compromiso de GM de experimentar con nuevas tecnologías que podrían algún día revolucionar la industria automotriz. Este coche era una visión audaz de lo que el futuro podría ser, mezclando diseño innovador con tecnología de punta. Y así concluimos nuestro viaje por los coches concepto americanos más increíbles y sorprendentes. Espero que se hayan inspirado tanto como nosotros al explorar estas maravillas automotrices que desafían el tiempo y la imaginación. Cada uno de estos coches nos mostró que, cuando se trata de innovación, el cielo es el límite. Ahora, queremos saber de ustedes. ¿Cuál de estos conceptos capturó más su imaginación? Dejen su opinión en los comentarios, pues estamos ansiosos por saber cuál de estos íconos futuristas conquistó su corazón. Y si les gustó este viaje, no se detengan aquí. Tenemos otro video increíble esperándolos, lleno de historias fascinantes y coches que los sorprenderán aún más. Hagan clic ahora en el video sugerido y continúen esta aventura con nosotros. No querrán perdérselo. Gracias por acompañarnos hasta aquí y hasta la próxima.